Ahora sí estamos todas y todos bienvenidos a esta mesa. Y bueno, feliz y contento de acompañarles y de conocerles. Comenzamos esta participación con el maestro Felipe Arámbula. ¿Les parece si al final dejamos las preguntas después de las 3 participaciones? Sí. Me parece muy bien. Bueno, el tema de Felipe es emociones y corporalidad en las filosofías de Merleau-Ponty y Wittgenstein. Adelante, maestro, tienes 15 minutos. Es todo tuyo el Gracias. micrófono. Gracias. Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Congreso, a los organizadores, a las organizadoras, y pues a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por convocar a este evento. Una disculpa de antemano porque están construyendo aquí al lado de mi departamento, entonces si se escucha algún ruido, pues bueno, sería ocasionado por ese motivo. Voy a compartirles una presentación que preparé para el día de hoy y bueno, acá ya la tenemos. Listo. Bueno, el tema, como pueden ustedes ver en el programa, es emociones y corporalidad en las filosofías de Merleau-Ponty y Wittgenstein. Y bueno, esta es una temática que yo he estado, bueno, no, es una temática periférica al tema que yo estoy desarrollando en el doctorado que me encuentro realizando en este momento, en donde intento discutir sobre la viabilidad o pertinencia de llamarle a la filosofía tardía de Wittgenstein fenomenología, debido a que él mismo ocupa este término en algunas ocasiones en su obra tardía. Bien, en ese sentido, pues bueno, mi trabajo consiste en poner a comunicar o poner a dialogar dos tradiciones filosóficas que se consideran como antagónicas. Cuando uno está estudiando filosofía, pues uno entra en consonancia con estas dos vertientes o con estas dos tradiciones. Y bueno, yo he decidido ponerle entre comillas antagónicas, ¿no? Porque me parece que si bien hay diferentes maneras de practicar o de hacer filosofía, en el fondo se tratan problemas comunes, aunque las respuestas que se ofrezcan a veces no parezcan ser similares o que parezcan ser totalmente divergentes, en realidad hay bastantes vasos comunicativos que podemos encontrar en estas dos formas de practicar filosofía. Por eso hay el uso de las comillas en antagónicas. Ahora bien, tomando en consideración esta cuestión, podemos ver que hay básicamente estas dos tradiciones, la filosofía continental, que ha cultivado la tradición de la fenomenología o que ha cultivado la corriente de la fenomenología, de la hermenéutica, de la teoría crítica también, sobre todo en países como Alemania, como Francia, España, ¿no? Países del continente, de ahí el nombre de filosofía continental. Por otro lado, tenemos a la filosofía analítica, en donde se ha cultivado o se ha tratado sobre todo temas referentes hacia el lenguaje, a la lógica o a la mente. Y este tipo de filosofía sobre todo se ha practicado en el Reino Unido o en los países de habla inglesa, ¿no? Los países anglosajones, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera. Eso no significa, evidentemente, que en Alemania o en Francia o en países hispanohablantes, en países como México o latinoamericanos, no se practique una cosa o la otra. Solamente son distinciones más de carácter ilustrativo que unas divisiones tajantes, ¿no? Ahora bien, dentro de estas dos tradiciones, yo estoy manejando a los autores. Por la parte de la fenomenología continental, estoy estudiando a Merleau-Ponty y su filosofía que se inscribe dentro de la corriente fenomenológica. Y por el otro lado, por el lado de la filosofía analítica, estoy estudiando a Wittgenstein, a Ludwig Wittgenstein, un autor austriaco, un autor vienés, que después adquirió nacionalización inglesa, pero bueno, su origen es austriaco. La filosofía, tal como la práctica Wittgenstein, se ha dado en llamar filosofía del lenguaje. Y bueno, son aparentemente dos posiciones contrarias, opuestas, antagónicas, y que yo dentro de mi investigación doctoral he estado intentando dilucidar tales diferencias, pero también sobre todo resaltando las similitudes entre ambas posturas y entre ambos autores en específico. Ahora bien, ¿en qué consiste la fenomenología de Merleau-Ponty? Pues bueno, la fenomenología de Merleau-Ponty, traigo una cita aquí que viene dentro del prólogo de la fenomenología de la percepción, que es uno de sus libros más clásicos y conocidos.
Y cito, la fenomenología es el estudio de las esencias y según ella todos los problemas se resuelven en la definición de esencias, la esencia de la percepción, la esencia de la conciencia, por ejemplo. Pero la fenomenología es asimismo una filosofía que resitúa las esencias dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre y al mundo más que a partir de su facticidad. Pues bueno, esta es como la manera en que inicia Merleau-Ponty su fenomenología de la percepción, retomando evidentemente a las aportaciones de Husserl, quien es su inspiración para realizar esta particular forma de practicar fenomenología, pero también dialogando con Heidegger, ¿no? Por eso viene este elemento al final sobre la facticidad, ¿no? Haciendo alusión evidentemente hacia la obra de Ser y Tiempo de Heidegger, que para ese entonces ya era conocida en el mundo de habla francesa. Ahora bien, por otro lado, ¿en qué consistiría la filosofía del lenguaje de Wittgenstein? Bueno, aunque Wittgenstein no se asume como un filósofo que forma parte de una tradición y ni siquiera se toma, digamos, como que el trabajo para definir cuál va a ser su posición, ni siquiera como una filosofía del lenguaje, sí nos ofrece ciertos esbozos de lo que es su filosofía. Y bueno, luego el trabajo o el problema que nos encontramos con este filósofo consiste en precisamente encontrar estos elementos para poder ir caracterizando y tratando de definir lo que es su propia postura filosófica. En este caso, yo recupero estos dos fragmentos que encontramos en sus investigaciones filosóficas. El primero es de la sección 570 y dice: los conceptos nos conducen a investigaciones y son la expresión de nuestro interés y guían nuestro interés. Hasta ahí la cita. Y otra sección también del mismo libro, la 383, que dice lo siguiente: no analizamos un fenómeno, por ejemplo, el pensar, sino un concepto, por ejemplo, el de pensar, y por lo tanto la aplicación de una palabra. Bien, hasta ahí la cita. Estas dos secciones que vienen dentro de investigaciones filosóficas, entonces nos hablan ya de cuál es la perspectiva o la concepción que tiene Wittgenstein de la filosofía o cómo él va a practicar la filosofía. Para él, la práctica filosófica es una investigación de aclaración conceptual por sobre todas las cosas. A lo mejor uno puede tener la idea al entrar, ¿no?, al introducirnos dentro de su obra, que el lenguaje es el punto medular de la filosofía de Wittgenstein, pero no es precisamente ese el caso. Más bien su interés es la aclaración conceptual, solamente que, como se menciona aquí en la segunda cita, Wittgenstein entiende que los conceptos no son un tipo de entidades, digamos, ideales o etéreas, así al estilo platónico, al estilo metafísico clásico, sino que más bien los conceptos están arraizados dentro de las prácticas lingüísticas o dentro de las actividades lingüísticas. De ahí que su filosofía intenta aclarar conceptos vía la aclaración del lenguaje. Ahora bien, el motivo de mi presentación, bueno, del Congreso, es el cuerpo y qué pasa con el cuerpo desde las perspectivas que yo estoy interesado en estudiar. Pues bueno, dentro de la fenomenología de Merleau-Ponty es muy conocido que el cuerpo tiene un lugar central y paradigmático dentro de su forma de hacer filosofía. Es decir, fenomenología de la percepción es algo así como una obra filosófica que viene a reivindicar el papel del cuerpo como el eje central dentro de las operaciones epistemológicas, morales u ontológicas, ¿no? En ese sentido, el papel que juega el cuerpo para Merleau-Ponty es fundamental, sobre todo cuando lo relacionamos con el mundo. Es decir, no podemos entender el cuerpo de Merleau-Ponty si no lo relacionamos con el mundo, y de igual manera no podemos entender el mundo si no lo relacionamos con el cuerpo. De ahí que Merleau-Ponty habla de un cuerpo vivido, como mencionaré más adelante. Por otra parte, en Wittgenstein, el lugar que tiene el cuerpo no es precisamente tan importante. Para Wittgenstein, como acabamos de ver, lo que le interesa es la clarificación conceptual vía el lenguaje. Ahora bien, cuando Wittgenstein comienza a dilucidar ciertas prácticas lingüísticas, se topa con, o nosotros nos podemos topar como sus lectores, con la noción de cuerpo o con el papel que juega la corporalidad para las actividades lingüísticas que él describe en función de la clarificación conceptual que busca su filosofía. En ese sentido, el cuerpo no tiene un lugar central como sí lo tiene Merleau-Ponty dentro de su filosofía, más bien el cuerpo es una especie de elemento periférico secundario, pero no obstante, nosotros nos lo encontramos al momento en que Wittgenstein comienza a ejemplificar ciertas situaciones de carácter lingüístico. Y eso es lo que vamos a resaltar en un momento. Bueno, ¿qué ocurre con el cuerpo según Merleau-Ponty o cómo caracteriza Merleau-Ponty el cuerpo? Primero hay que entender que Merleau-Ponty ofrece o nos ofrece un cuestionamiento, una crítica hacia lo que sería la concepción moderna o cartesiana, porque bueno, de ahí podemos rastrear esta concepción,
del cuerpo entendido como un objeto. Si recordamos a Descartes, pues bueno, podemos ver la separación que hace entre la res cogitans y la res extensa, entre la mente, lo que traducimos actualmente como mente, y después la res extensa como cuerpo. Esta separación o esta división tan tajante que hace Descartes, pues bueno, da pie a lo que en la contemporaneidad, bueno, da pie a muchas cosas, ¿no? Pero cuando nuestro tema es el del cuerpo, da pie entonces a una concepción, una conceptualización del cuerpo entendida como un objeto que es objeto de estudios fisiológicos, de estudios médicos, de estudios físicos, de estudios químicos, biológicos, y que en ese sentido es una especie de depósito de lo que sería la mente o de las capacidades cognitivas del ser humano, como un mero recipiente. En ese sentido es como la manera en que entendemos el cuerpo, inclusive en la contemporaneidad. Ahora bien, lo que propone Merleau-Ponty es entender al cuerpo no como un objeto, sino como aquello que nos posibilita entrar en conexión o interacción o manipulación de los objetos con los que nos topamos en el mundo. En ese sentido, Merleau-Ponty no habla o no entiende al cuerpo como un cuerpo objeto, sino como un cuerpo vivido. Y bueno, traigo unas citas que nos ayudan a entender esta concepción del cuerpo vivido desde Merleau-Ponty. Dice la primera, mi cuerpo es aquello gracias a lo que existen objetos, es decir, no puedo pensar al cuerpo como un objeto porque entonces yo estaría, eh, digamos que saliendo de la condición de posibilidad que hace, de hecho, aparecer a todo objeto y esa condición de posibilidad es mi cuerpo en el mundo. De ahí la segunda cita que dice lo siguiente, ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo. Por eso hace rato en el diagrama anterior yo exponía esta relación digamos que interconectada entre lo que es el cuerpo y el mundo para Merleau-Ponty. Y como dice también la siguiente cita, yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo. Es decir, desde una concepción cartesiana podríamos sustentar esta parte media de la cita, ¿no? Que dice estoy en mi cuerpo, es decir, como si hubiera una especie de entidad, en este caso sería la mente, serían nuestras capacidades de pensamiento que están dentro del cuerpo, pero dice Merleau-Ponty, no, más bien yo soy mi cuerpo, ¿no? No hay una separación entre la res cogitans y la res extensa, sino que yo soy una entidad integral, ¿no? Soy una entidad holística y en ese sentido soy mi cuerpo. Por eso, como también se menciona en esta otra cita, nuestro cuerpo no es objeto para un yo pienso, haciendo alusión directa a Descartes. Es un conjunto de significaciones vividas. En ese sentido, Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción se va a encargar de estudiar diferentes temáticas filosóficas clásicas como la libertad, como el tiempo, como el espacio, como las sensaciones, pero no desde una perspectiva corporal objetual, sino desde una perspectiva del cuerpo vivido, que es un conjunto de significaciones que se viven. Es decir, yo no estoy, soy un cuerpo que está presente dentro del espacio, sino que yo soy un cuerpo espacializado. Yo no formo parte de un flujo temporal, sino que más bien el tiempo o el cuerpo se temporaliza. En ese sentido es que Merleau-Ponty entiende el cuerpo y bueno, pues el cuerpo en ese sentido es una expresión como tal. El cuerpo no está separado de un proceso de pensamiento, de un conjunto de actividades cognitivas que buscarían después expresarse mediante el lenguaje o mediante otro tipo de manifestaciones, sino que el cuerpo es en sí mismo expresión. Ahora, ¿qué dice o qué tiene que decir Merleau-Ponty con respecto a la relación entre el cuerpo y las emociones, que es una de las temáticas que abordo un poco en mi tesis doctoral? Bueno, de acuerdo a Merleau-Ponty, cito, no es con unas representaciones o significaciones lingüísticas o con un pensamiento que primero comunico, es decir, que yo me comunico, sino con un sujeto hablante, con un cierto estilo de ser y con el mundo que él enfoca. Hasta ahí la cita. Esto quiere decir que para Merleau-Ponty, a diferencia de, digamos, la propia filosofía del lenguaje que se centra en los signos lingüísticos, en las proposiciones y demás aspectos que tienen que ver con el lenguaje, de acuerdo a Merleau-Ponty, yo no me comunico con signos o yo no me comunico con símbolos o con significaciones lingüísticas como tal, sino que me comunico con un sujeto hablante, con un sujeto que yo estoy percibiendo y que me está hablando de manera directa y que me está interpelando. Y me estoy comunicando con el mundo que esa persona está enfocando o con la perspectiva de mundo que esa persona tiene. Un minuto, por favor, Felipe, si eres Sí, tan amable. Gracias. sí.
Bueno, en ese sentido voy a pasar a la segunda cita y dice Merleau-Ponty: tomemos un gesto de ira o de amenaza. Para comprenderlo, no necesito recordar los sentimientos por mí experimentados cuando ejecutaba los mismos gestos por mi cuenta. Por otra parte, yo no percibo la ira o la amenaza como un hecho psíquico oculto tras el gesto. Leo la ira en el gesto. El gesto no me hace pensar en la ira, es la misma ira. En ese sentido, pues bueno, de acuerdo a Merleau-Ponty, yo no me comunico con un signo que me dice yo estoy enojado, sino que yo veo que la persona está enojada. Por la parte de Wittgenstein, dice este fragmento de las investigaciones, la sección 6. Bueno, creo que más bien me pasaría esta para ir cerrando. Sección 281. Pero lo que tú dices no viene a ser que no hay, por ejemplo, ningún dolor sin conducta de dolor. Viene a ser esto: solo de seres humanos vivos y de lo que se les asemeja, es decir, que se comporta de modo semejante, podemos decir que tienen sensaciones. Ven, están ciegos, oyen, están sordos, son conscientes o inconscientes. Y segunda cita, parte 257. ¿Cómo sería si los hombres no manifestasen su dolor, no gimiesen, no contrajesen el rostro, etcétera? Entonces no se le podría enseñar a un niño el uso de la expresión dolor de muelas. Hasta ahí la cita. De esa manera vemos que hay una paridad o una semejanza bastante importante entre ambas posturas filosóficas, aunque al principio parecen antagónicas. Por un lugar, la expresividad del cuerpo es similar y anterior a la expresividad lingüística. Y en segundo lugar, las palabras no son representaciones de las emociones que se expresan corporalmente. Las palabras son más bien son sus sustitutos. Es decir, cuando yo voy a un odontólogo y le digo que me duele la muela, eso es la sustitución de un grito que estaría expresando que me duele la muela. De esa manera, tanto para Merleau-Ponty como para Wittgenstein, en eso encontramos la coincidencia corporal. El cuerpo es una expresión que inclusive antecede al lenguaje mismo, y que las palabras del lenguaje vienen a ampliar, a trastocar o a reducir las expresividades que ya son inherentes al cuerpo humano. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro Felipe. A continuación, el doctor Roberto Sánchez Benítez hablará sobre Octavio Paz y las sombras del deseo. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos encontremos. Es un placer estar con ustedes en este congreso tan interesante, tan apasionante con su temática. Y bueno, pues paso de lleno y llego entrada para el texto que hemos preparado. Espero que sea de su interés. Es una lectura que hemos hecho del monogramático, esta obra tan interesante y tan inquietante de Octavio Paz, en donde pareciera ser que el tema de la escritura, el erotismo, el cuerpo, el deseo, la memoria, se confunden de una manera extraordinaria. Entonces, pues vamos a dar lectura, soy un poquito más preciso en eso, y en la escritura, y no en las dotes de improvisación. Bueno, pues entre los capítulos nones y pares del monogramático de 1972, Octavio Paz ensaya un juego erótico que se confunde con el uso de las mitologías hindúes y sus ideas sobre el erotismo, a la vez que desarrolla una concepción del lenguaje entreverada con la imaginación, la memoria y la presencia. En estos capítulos, la escritura se convierte en un mapa que recobra el espacio vivido, que traza figuras y recupera los incesantes vaivenes del fuego vivo de cuerpos penetrándose en sus luces y sombras. Transformaciones etéreas, o más bien conversiones a los elementos, el agua, el fuego, el viento, que susurra y pone los cuerpos a tono sobre una superficie terrenal invadida de deseo. La escritura es entendida como un río del recuerdo, un mapa de geografías intensas, una transmutación de los elementos en la vecindad de los cuerpos. El cuerpo como una forma de movimiento que entra en contacto con materiales sutiles, imantación, vasos comunicantes, entre implicaciones materiales y etéreas en una armonía de oscilaciones externas, en el suave subir de ondas que subtienden el cuerpo erótico en movimientos de placer. Es algo más que un cuerpo, sin duda. El cuerpo es un compuesto material, sacudido por una fuerza inconsciente, reflejado por un juego ritual de luces y sombras. Sin duda que se trata de un libro inclasificable, como lo sostuvo Adolfo Castañón, pero que requiere de una mayor consideración en el balance de la poética erótica paziana. En esta obra, como sabemos, Paz narra el camino que siguió a Galta, ciudad en ruinas, en las afueras de Jaipur, en el Rajasthan, India. A ese recorrido se asocia otro conceptual, cito a Paz, una habitación habilitada como caverna de Eros y escenario tántrico donde oficia Esplendor, nacida del sudor de Miurgo, Prajapati, mujer fabulosa que comparten 10 deidades, y la mujer que acaba de confundirse con el poema. En palabras de Castañón, el monogramático es el animal que cree en Dios, la bestia que babea sentido. Con la gramática disfraza su condición simiesca. Llama a esa mascarada poesía, cultura, religión. De tal manera que lo que tenemos con esta obra es, dice Castañón, una reflexión sobre la fugacidad del lenguaje
ante la cual la poesía acaba por sublevarse, pero que también se erige como una obra que denuncia las insuficiencias de dicho lenguaje. En el capítulo 5 del monogramático, Paz establece una imagen para el contraste entre la inmovilidad y movimiento, fijeza y transformación, que se vincula a una imagen del encallamiento de la palabra. Ahí contrasta la montaña, en particular los Himalayas, y el mar, dos extremos irreconciliables en donde resulta imposible no pensar en Heráclito, de cuyas ideas obtuvo el título de su libro de poética, El arco y la lira. El primero simboliza la identidad fija, las montañas, inamovible, montaña pura, que dice Paz, esconde entre sus repliegues los caminos de la liberación, frente al mar impuro y sin caminos que Se trabó, ¿verdad? Se cortó un poco, sí. Ya se venía Sí, cortando. estaba cortando. ¿Salió? Híjole. ¿Qué hacemos? Esperamos unos segundos y... Ahí viene, espera. Ah, ok. ¿Estamos en la qué? ¿Mesa 6? Sí. A ver. Maestro Benítez Hola, ¿qué tal? lo sacó. Le jugó Sí, una jugarreta. sí. Adelante, adelante. Bueno, pues una disculpa, algo pasó. Bueno, pues frente al mar, el primero, el espacio, es la montaña, que en este contraste que veníamos señalando que realiza Paz entre la montaña y el mar. El primero es el espacio de la definición, mientras que el segundo corresponde a la indefinición. Es una montaña permanente frente a otras montañas, oscilantes olas inestables del mar, el movimiento y sus espejismos. Paz acota entre paréntesis, cito, la montaña hecha a la imagen del ser, manifestación sensible del principio de identidad, inmóvil como una tautología. El mar, que se contradice sin cesar, el mar crítico del ser y de sí mismo. Fin de la cita. Esta parte termina con una descripción erótica en la que un gran mono es acogido por el mar bajo la forma de grandes serpientes lascivias y demonias del océano, las cuales, cito a Paz, quieren devorar al gran mono, quieren copular con el caso simio, romper sus grandes cántaros herméticamente cerrados y repletos de un semen acumulado durante siglos de abstinencia. Quieren repartir la sustancia viril entre los 4 puntos cardinales, diseminarla, dispersar al ser, multiplicar las apariencias, multiplicar la muerte, quieren sorberle el pensamiento y los tuétanos, desangrarlo, vaciarlo, estrujarlo, chuparlo, convertirlo en badajo, en una cáscara. Fin de la cita. Este pasaje erótico se completa con otro en el capítulo 7, en el que las sombras y el fuego de una chimenea avanzan por un cuerpo femenino, entre olas que lo cubren y fertilizan. La escritura se vuelve un mapa que recobra el espacio vivido, que traza figuras y recupera los incesantes vaivenes de un fuego vivo, vibrante sobre un muro, luz dorada que ilumina y crea sus límites en la sombra, que se deslice por el agua de un estanque, el escenario de la luz de un sol negro que hace vibrar la noche y que lanza sus rayos sobre la superficie clara del estanque. El mar a la distancia se confunde con el cielo, los peces que lo habitan ahora son pájaros. Las sombras siguen jugando en el muro. Aparecen burbujas, círculos concéntricos en la superficie otrora quieta del estanque, ecos, impactos, vibraciones de campanas sumergidas, pero también esplendor. Otro personaje de Ramayana, que es una diosa que vuelve todo al origen para reintegrarse una vez que ha sido repartida entre los dioses. Una mujer invitada a la noche encallada en el concierto, dice Paz, de continentes a la deriva, que es también otra forma de nombrar ese espectáculo. El mástil del barco que se ha visto en el horizonte callado por la luna es ahora un miembro viril que lleva al extremo las sensaciones que invaden a Esplendor por las lenguas de fuego y los rayos de sombra que le recorren el cuerpo candente. Cito a Paz.
La luz de la hoguera se enrosca en los tobillos de Splendor y asciende entre sus piernas hasta iluminar su pubis y su vientre. El agua, color de sol, moja su vello y penetra entre los labios de la vulva. La lengua templada de la llama sobre la humedad de la crica. La lengua entra y palpa a ciegas todas las paredes palpitantes. El agua de muchos dedos abre las valvas y frota el obstinado botón eréctil escondido entre repliegues chorreantes. Se enlazan y desenlazan los reflejos, las llamas, las ondas. Fin de la cita. Conversiones en la conversación silente de sombras y sus luces. Emanaciones de fuego, placidez del agua ondulante que traduce la marea del cuerpo erotizado. Apenas si la figura humana tiene tiempo para encarar en esta secuencia de transformaciones elementales, apenas si en un instante se dice tobillos, dedos, lengua, labios, cavidades y paredes corporales, huecos penetrables, accesos y salidas que comunican el juego interior con el que viaja por el agua a manera de color dorado. Cuerpo que es acción, movimiento, invasión, espejismo nocturno en una noche cargada de luna. El cuerpo es una forma en movimiento que entra en contacto, como decíamos, con materias sutiles. Agua, mar, líquidos seminales, velusinos, invadiendo a Splendor, vallando de espuma a la tierra virgen de un cuerpo desnudo, entre esas sombras y luces, entre reflejos que lo muestran sin pudor, fusiones de un instante. Cuerpo que se nutre de ansiedades, que se define en una acción, la de aceptar, la de entregarse al momento de su invasión. Cito a Paz. Sombra de un animal bebiendo sombras entre las piernas abiertas de la muchacha. El agua, la sombra, la luz, el silencio. La luz, el agua, la sombra, el silencio. El silencio, el agua, la luz, la sombra. Fin de la cita. Las transformaciones son posibles y el lenguaje funciona a manera de una combinatoria infinita, donde los elementos se vuelven equivalentes y el orden es totalmente reversible. Cada uno es una transformación del otro, cada uno conduce al otro, es la definición del otro, el reflejo de otro, su espejo deformado. En el capítulo 11 se retoma esta escena agregándose la voz narrativa que encarna a otro cuerpo para formar una pareja envuelta en el escenario descrito. El fuego los hace figurar como sombras en la pared, en donde asisten a un juego de teatro negro, al que se suman otras figuras que los reflejos del fuego provocan en los objetos circundantes y que se asemeja a un rito de sacrificio, cito a Paz, seguido por la resurrección de la víctima, fin de la cita. Las sombras los hacen aparecer en otra historia, en una fábula sorprendente que no tiene nada que ver con lo que viven, dice Paz. El muro les mostraba la metamorfosis de los transportes de sus cuerpos en una fábula bárbara, enigmática y apenas humana. Sus actos vueltos un baile de espectros, este mundo redivido en el otro, redivivo y desfigurado, un cortejo de alucinaciones exangües, fin de la cita. Se sumergen en un universo pasional que los aísla del mundo y donde son incapaces de descifrar aquello que las sombras proyectadas en el muro por el fuego dibujan a manera de jeroglifos o símbolos. Teatro de signos que poco a poco forma una trama que se parece al follaje de un árbol, cito a Paz, ramas de una arboleda o las tenazas vegetales de una trepadora. Sin fin de la cita. Las sombras parecieran, más que traducir su pasión amorosa, trasladada a una narrativa que se confunde con los mitos y las formas naturales, pero que de cualquier manera resulta indescifrable. Saben que cada gesto habrá de convertirse en otra forma, preferentemente animal, dice, discos o conos, signos instantáneos y cambiantes. Fin de la cita. Formas enigmáticas, gavillas de enigmas, dice Paz, traducción, traslado a otra dimensión en la que prevalece una cierta lógica demencial. Esta trama de sombras, si se asemeja a una figuración mítica o legendaria, también lo hace a un poema, por supuesto, cuyas palabras base, elementos consistentes, son los cuerpos que se aman, las ropas que los desnudan, los objetos que los rodean, formando analogías, rimas, figuras que aparecen y desaparecen. Las metáforas que ahora usa Paz tienen una clara raigambre surrealista, cito, tijeras volantes, violines ahorcados, vasijas hirvientes de letras, erupciones de triángulos, combates campales entre rectángulos y hexágonos. Fin de la cita. Pero también son transformaciones que tienen que ver con la historia, la religión de Occidente, la utopía de Charles Fourier, a quien tanto Paz admiraba. Cito, civilizaciones ahogadas en una gota de tinta teológica. Fin de la cita. En el párrafo siguiente de esta parte, Paz elabora una escena en la que el miembro del mono se introduce en el canal creado por los senos de Splendor hasta que ella lo chupa,
logrando la eyaculación en un movimiento violento en el que, cito, los cojones del hombre se hinchan. Fin de la cita. La presencia de estas escenas eróticas tiene que ver con la posibilidad de que el cuerpo se convierta en un signo en su proyección sombreada, gracias al asalto de los reflejos del fuego. Emanación de signos, revelación de signos. Imágenes que estallan y difuminan al nacimiento de otras. El cuerpo que es cada una de sus partes y la metáfora de su todo. Simbolización de cada parte, que es lo que ha estado haciendo el relato, pero también vinculación con el elemento sensitivo perceptivo, sensorial, cito a Paz. Cada pedazo un signo del cuerpo de cuerpos, cada parte entera y total, cada signo una imagen que aparece y arde hasta consumirse, cada imagen una cadena de vibraciones, cada vibración la percepción de una sensación que se disipa, millones de cuerpos en cada vibración, millones de universos en cada cuerpo. Fin de la cita. Por ello, el cuerpo de Esplendor, vuelvo a citar a Paz, no es su cuerpo, sino el río de signos de su cuerpo, corriente de vibraciones, de sensaciones, de percepciones, de imágenes, de sensaciones, de vibraciones. Nunca el cuerpo, sino los cuerpos que se dividen, escisión y proliferación y disipación, plétora y abolición, partes que se reparten, signos de la totalidad que sin cesar se divide, cadena de las percepciones, de las sensaciones, del cuerpo total que se disipa. Fin de la cita. La escena erótica le sirve pues a Paz para insistir en la dialéctica de las sensaciones y percepciones, visiones que poco a poco van tomando forma, o mejor dicho, encarnando en el otro cuerpo, ese que hará que el de Esplendor desaparezca y haga aparecer al mismo tiempo, pero para remontar la corriente de la disipación al unísono de las vibraciones sentidas, acompasadas, y luego retornar a las formas, pero sobre todo al universo. Disipación y aparición de cuerpos, percepción que es dispersión de la percepción, pero que por ello mismo es capaz de volver a rehacer las formas y manifestarse en un nuevo cuerpo, el mismo que miran los ojos de Esplendor. Disolución de lo interno y de lo externo, entre lo que vemos y lo que imaginamos, como ese sadhu, sacerdote místico, que también se asoma en el relato, mientras la voz narrativa recupera la descripción de la geografía de Galta, donde caben los cielos indefensos, imperturbables, indiferentes y vacíos. Bueno, pues hasta aquí mi pequeña intervención. Muchas gracias. Muy amable, Gracias. doctor. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, a continuación, la doctora Carla Portela Ramírez presentará el tema Cuerpo y alma saludables en el ejercicio de la reflexión filosófica. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por compartir y sobre todo a la Universidad, ¿no?, de Baja California Sur. Recuerdo que en el 2017 participé presencialmente, tuve la oportunidad así de conocer La Paz y la verdad es que fue una ciudad que me gustó mucho. Pero bueno, ya ahora en esta ocasión leía en el chat que el doctor Rico Bobbio mencionaba algo, ¿no?, sobre, además de felicitar al doctor Sánchez, sobre la pluralidad de miradas sobre el cuerpo, ¿no?, que están de una u otra forma ya manifiestas en este congreso, y lo relacioné con algo que pensaba durante el tiempo que llevamos, ¿no? La pluralidad de miradas, pero que tenemos sobre la filosofía, ¿no? Cómo la filosofía no solo se piensa, sino que también se siente, se vive, y creo que en el caso de nuestra mesa se ilustra muy bien, ¿no?, la vivencia que cada uno de nosotros tiene sobre la filosofía. Voy a compartir pantalla. También preparé una presentación. Creo que ahí ya la están mirando, ¿verdad? Ok, bueno, considerando, ¿no?, que tenemos solo 15 minutos, voy arrancando. Parto pues de la vivencia justo, ¿no?, que he tenido yo de la filosofía. Tengo la impresión de que la mayoría de quienes nos dedicamos de manera profesional a esto, en algún momento, corto, breve o muy largo, nos dedicamos a la docencia. En mi caso, durante mi praxis educativa, pues frecuentemente se me cuestionaba, ¿no?, por parte de los alumnos, de qué servía estudiar filosofía, ¿no?, de qué servían todas estas teorías.
Y de hecho, pues me parece que para la mayoría de las personas la imagen que tienen de ella, de la filosofía, es esa, ¿no? Como discursos entre especialistas que a ellos que no se dedican de manera profesional, pues no les sirven para nada. La verdad es que en su momento estas observaciones, estos comentarios por parte de mis alumnos se convirtieron en una preocupación, ¿no? Y ahora en este tiempo que estuvimos viviendo, la pandemia, o que todavía estamos viviendo, no lo sé, recordé cómo algunos estudiantes de la licenciatura en Filosofía de la UNAM me comentaban que entre ellos mismos había cierto sentimiento, por decirlo así, de culpa, porque no veían la manera en que ellos como filósofos o profesionales de la filosofía podían ayudar en problemas como este, ¿no? Que son universales y que a todos, absolutamente todos, nos afecta. Parto entonces tratando de pues, ofrecer una propuesta, ¿no? De cómo nosotros como profesionales de filosofía podemos participar, ¿no? Contribuir a la solución de problemas cotidianos, colectivos y personales. De ese modo, mi punto de partida nuevamente es la pandemia y cómo algunas de las medidas que se tomaron para controlarlo, ¿no? Para controlarla, especialmente el distanciamiento y el confinamiento, independientemente de si se siguieron al pie de la letra o no, ¿no? Ocasionaron, entre otras cosas, claro, el aumento de afecciones mentales, ¿no? Como la ansiedad, la depresión y el estrés. Tal vez en primera instancia en el personal de salud, enfermeras, médicos, pero definitivamente en la población en general, ¿no? De hecho, bueno, ahí presento un enlace de la OMS en el que se hace hincapié en esto, ¿no? Y en la necesidad de atenderlo. De una u otra manera me parece también que esta situación evidencia la conexión tendencia que hay entre cuerpo y alma, o al menos cuestiona, ¿no? La relación entre ambos. Tomando esto como punto de partida, el problema que planteo es cómo contribuye la filosofía en la salud del cuerpo y del alma, ¿no? Estamos ahí abordando ya dos temas, el dualismo antropológico tradicional entre cuerpo y alma, y el papel o función de la filosofía, ¿no? Relacionado con lo que les decía que me preocupa muchas veces, ¿no? Cómo contribuir a que esa imagen de la filosofía como algo inútil para la vida de las personas a pie, ¿no? Pueda ser solventada, ¿no? Hacer ver, hacer concientizar, ayudar a concientizar que la filosofía sí tiene una utilidad para todos, ¿no? Y en todo momento. Pero bueno, ya en esta exposición hablo de, o lo estoy planteando en tres momentos, nuevamente, ¿no? Debido al tiempo, en un primer momento, de manera muy sucinta, trataré de presentar las posturas adoptadas en torno a la relación cuerpo y alma a través de la historia de la filosofía. En un segundo momento, la postura que yo adopto en este espacio, ¿no? Y en un tercer punto, cómo la filosofía puede contribuir, ¿no? La filosofía como herramienta en el fomento de la salud mental y física, personal y colectiva. Ahora bien, en ese primer momento decía las posturas adoptadas a lo largo de la historia de la filosofía en torno a la relación entre cuerpo y alma, a grandes rasgos, ¿no? Grosso modo, pues hay dos posturas, el dualismo antropológico, donde se reconoce que existen estas dos sustancias o dos elementos, ¿no? Cuerpo y alma, y su opuesto, el monismo o antidualismo. En el caso del dualismo antropológico también se abren dos líneas, ¿no? Dos vertientes. Quienes consideran que cuerpo y alma son independientes e irreductibles entre sí, y quienes consideran que son coexistentes e interdependientes, ¿no? En ese sentido se podría decir que alma y cuerpo integran un complejo tal que podría tal vez decirse que también es una postura monista, ¿no? Porque solo hay un complejo, ¿no? Ahora, en el caso del dualismo antropológico, decíamos, hay una separación entre cuerpo y alma, ¿no? Distintos términos para referirnos a lo mismo, por ejemplo, con Platón, materia y forma en Aristóteles, sustancia extensa, sustancia pensante con Descartes. Y lo que había dicho, dos posturas también, ¿no? Que son
son independientes, son irreductibles entre sí, por lo tanto hay uno de ellos que es más valioso, preferible, o el auténtico, el verdadero, ¿no? Por el que debemos optar. En el caso de Platón, el alma, ¿no? Que está atrapada en el cuerpo hasta que éste muera. En el caso de Descartes, pues la res cogitans, ¿no? El yo, ¿no? Yo como sustancia pensante que está, en cierto sentido, por encima, ¿no? De la sustancia extensa. Y no obstante, bueno, ahí surge otro problema, ¿no? De ser sustancias independientes, irreductibles, ¿cómo se comunican? Y bueno, la respuesta de Descartes, ¿no? A través de la glándula pineal. Obviamente hay otros autores, ¿no? Otros filósofos en la historia de la filosofía que adoptan esta postura con relación al problema entre cuerpo y alma, pero nuevamente, ¿no? De manera muy sucinta, mencionar en la otra consideración, ¿no? Del alma y el cuerpo como coexistentes interdependientes, pues mencionaríamos a Aristóteles. Alma y cuerpo son una misma cosa, ¿no? El alma es el principio de la vida, es la forma acto, el cuerpo es la materia potencia. El alma no puede ser sin el cuerpo porque el cuerpo es su forma y el alma es algo natural e inseparable del cuerpo. En el caso del monismo o antidualismo, mencionaría al filósofo médico también, Laín Entralgo, ¿no? Para quien lo que existe pues es el cuerpo, ¿no? En realidad solo hay una, bueno, valga ahí la redundancia, solo hay una realidad, ¿no? La del cuerpo. El cuerpo realiza las funciones y las propiedades que tradicionalmente se le han atribuido al alma. El cuerpo es quien piensa y quien quiere. El alma es solo unidad de acción de la estructura humana. El cuerpo está presente en todas las acciones, por espirituales que ésta parezcan. De manera que la inteligencia siempre es sentiente, ¿no? Sea cual sea la forma en la que actuemos y el tema en el que estemos, en el que nos encontremos, la inteligencia es sintiente. Y esto, bueno, lo vincularía yo con la vivencia que se tiene también del cuerpo en los pueblos originarios, ¿no? La filosofía de nuestros pueblos, pero bueno, eso sería un tema, ¿no? Para profundizar. Aquí solo lo menciono como una coincidencia. Ahora bien, ya en segundo momento de mi exposición, la postura que yo adopto, que se refiere a la propuesta de Edith Stein, ¿no? Que como muchos de ustedes sabrán, alumna de Husserl, ¿no? También fenomenóloga, pensando en la primera ponencia de esta mesa. De acuerdo con Edith Stein, somos ambas cosas, ¿no? Cuerpo y alma, solo que ella distingue entre un alma animal o vital y un alma espiritual o racional, que se comunican, bueno, aquí traté de marcarlo, ¿no? Con estos conectores rojos, en este punto de coincidencia. Lo que para el cuerpo son facultades, el percibir sensitivo, tener pues sensaciones, percepciones internas, impresiones internas y externas, ahí pensando en los sentidos internos y externos de Aristóteles, y el actuar reactivo, nuestra capacidad, ¿no? De reaccionar ante esas impresiones externas, con movimientos, con acciones instintivas, así con, bueno, que sería el actuar reactivo, decía, esas facultades del cuerpo son en el alma vital sus funciones, digamos que ahí es donde entra el contacto desde la perspectiva de Edith Stein, ¿no? Entre cuerpo y alma. Lo que en el alma son funciones, en el cuerpo se manifiesta como facultades. Esta alma animal o alma vital la compartimos con los otros seres vivos, con los otros animales. Pero lo que nos hace entonces seres humanos, lo que nos distingue, es el alma espiritual o racional, que para distinguirla más fácilmente, Edith Stein la va a mencionar como espíritu, ¿no? El alma la compartimos con los otros seres vivos, el espíritu es solo de la persona humana, ¿no? Digamos que ahí estaría nuestra distinción. Y las facultades de esta alma espiritual o racional son el entendimiento y la voluntad. Gracias al entendimiento y la voluntad es que nos damos cuenta de nuestro percibir sensitivo y de nuestro actuar reactivo. Y ahí se abre la posibilidad de dirigirlos, ¿no? De asumirlos, de elegir, de decidir, de actuar con voluntad, ¿no? Nuevamente, valga esa redundancia.
Por el entendimiento y la voluntad nos damos cuenta de nuestros movimientos y acciones, de nuestras impresiones internas y externas, y se abre la opción a la libertad. Aquí Edith Stein, digamos que no está menospreciando al cuerpo, en tanto que el cuerpo es fundamento, expresión e instrumento del alma animal y del alma espiritual. Es fundamento en el sentido de que es la condición para que existamos en el mundo, es expresión en el sentido de que el modo de ser interior de una persona se manifiesta de una u otra manera en su cuerpo, en su exterior, en su gesto, en sus movimientos, su tono de voz. Y es instrumento en el sentido de que el espíritu se vale de él para actuar y crear, ¿no? Pero, bueno, espero que grosso modo haya quedado clara, ¿no? La teoría de Edith Stein con relación a la estructura de la persona humana, porque a partir de esta alma espiritual, del entendimiento y la voluntad, es que somos o tenemos la facultad de decidir, elegir nuestros actos, ¿no? Decimos nuestras impresiones. Y eso nos hace responsables, ¿no? En ese ámbito de la responsabilidad, cada uno de nosotros, ¿no?, debe de autoconfigurarse, debe de formarse. Es que no logro pasar la diapositiva. Voy a tratar de ver. Ahí está. Entonces, nuevamente, por el entendimiento y la voluntad, somos responsables de nosotros mismos, debemos de formarnos, autoformarnos. De hecho, Edith Stein, en parte, además de su teoría ontológica, epistemológica, y lo que da también sus contribuciones a la filosofía de la empatía, hay algo también muy importante aquí, ¿no? Sus contribuciones para la filosofía de la educación. De acuerdo con Edith Stein, nosotros somos responsables de formarnos, es decir, de dar forma a nuestras potencias, al material que somos, todas nuestras potencias anímicas y corporales, van a actualizarse en la medida en la que nosotros nos formemos, ¿no? En ese sentido, lo que se forma es la persona entera, su cuerpo, su alma, a través del ejercicio del entendimiento y la voluntad, y esta formación recae en nuestras manos, ¿no? El yo tiene que formarse a sí mismo. Cada uno es responsable de sí porque puede, porque tiene entendimiento y voluntad, y justo porque puede, debe. En ese sentido, o desde esta perspectiva, el otro solo es un acompañante, ¿no? Y puede contribuir aportando ideas, pensamientos, conocimientos, experiencias, materiales, pero al final quien tiene la última palabra siempre es cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno es responsable de su formación. ¿De qué manera nos vamos a formar? ¿Cuál es la imagen o el criterio que va a orientar esa formación, esa autoconfiguración? Puede ser el ejemplo, ¿no?, concreto de una persona, tomar a alguien como ejemplo, o la idea abstracta que presenta y respalda una autoridad, ¿no?, sea humana o divina. Lo que quiero decir con esto, que bueno, ya sería el siguiente punto y el último de la exposición, es que la filosofía puede contribuir a la salud del cuerpo y del alma justo a través del desarrollo del entendimiento y la voluntad. Entonces, ahí regresando a la antigüedad, ¿no?, una de las preocupaciones de la filosofía siempre ha sido cómo llevar una buena vida, ¿no? Y esto implica cómo afrontar problemas y tener una vida saludable, ¿no? Nuevamente esto implicaría el desarrollo del entendimiento y la voluntad, una autoformación, y en ese sentido, pues la propuesta es recuperar el sentido práctico de la filosofía, ¿no? Decía, contribuir a que quienes estudian filosofía, y no solo ellos, ¿no?, sino el público en general, vea que la filosofía tiene una utilidad, ¿no?, aunque no seamos especialistas, que está presente en nuestra vida. Surge el movimiento de la filosofía aplicada, del que seguramente han escuchado, que en el libro de la UNESCO se reconocen al menos 7 modalidades. Aquí resalto la consultoría filosófica, ¿no?, como este espacio
para la reflexión, para el desarrollo del entendimiento y la voluntad, y en ese sentido para descubrir cómo llevar una buena vida, ¿no? En acompañamiento de un filósofo. Bueno, siendo o con la intención de ser congruente, es que formo parte de un proyecto que se llama Casa de la Filosofía, ¿no? Por si quieren entrar en comunicación con nuestro proyecto, donde el objetivo principal es ese, ¿no? Decía, hacer ver que la filosofía no solo es teoría, sino que está presente en la vida de todas las personas, consciente o inconscientemente, y ya que lo está, pues qué mejor que dirigirlo, ¿no? Ser consciente de ello. Y bueno, pues hasta aquí terminaría. Muchas gracias por escuchar. Gracias a usted, doctora, muy amable. Ahora sí abrimos espacio, un pequeño espacio para preguntas y comentarios. Por favor, sean breves. ¿Quién quiere preguntar? Felipe. Sí, gracias. Pues sería para Carla, ahorita que estaba mencionando lo de Edith Stein y su concepción de la autoformación. Yo no la conozco, ¿no? O sea, nunca he leído la obra de Edith Stein. Entonces, si pudieras comentar algo con respecto a cómo ella vería la cuestión sobre la relación entre la autoformación, que es responsabilidad de uno, y las condiciones sociales, que también forman a uno, ¿no? Y le imponen formación. Hable sobre eso o cómo trabaja esa cuestión. Sí, hay un libro que justo se llama La estructura de la persona humana, donde comienza siendo un libro sobre ontología, ¿no? Y antropología filosófica, donde expone todo esto de las dos almas, ¿no? Animal y espiritual, el cuerpo, y justo lo hace para abordar una filosofía de la educación, donde se habla de esto, ¿no? De que cada uno es responsable de su formación, que la formación siempre es autoformación, pero sí distingue que al inicio, ¿no? Digamos, cuando somos niños, por ejemplo, esa formación es externa totalmente. Y ahí es donde entrarían las condiciones, las circunstancias, ¿no? En las que uno se encuentra y la educación que uno recibe. Pero apela también al, justo, ¿no? Al papel de quienes están formando, de quienes nos están formando cuando somos niños, ¿no? Que tendrían, bueno, en un punto de vista un tanto ideal, que conocer todo esto, ¿no? Que ellos solo están acompañando y tener también muy clara la imagen con la que se está dando esta formación. Que ahí es donde, bueno, se abre la diversidad y tal vez el debate, ¿no? ¿Cuál sería la imagen con la que vamos a educar, con la que vamos a configurar o a formar al otro niño y con la que nosotros mismos estamos formados? Entonces sí habla sobre esto, ¿no? Lo menciona como formación externa, que normalmente tendrá que darse solo en esa etapa, ¿no? En la que somos niños, ahí entran las circunstancias, las condiciones, pero no sé qué tanto ahí podríamos decir que Stein coincide con Freire, ¿no? Cuando habla de que estamos condicionados, pero no determinados, ¿no? Espero haber. Sí, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, primero que nada, Carla, muy buena para exponer muy metódicamente, muy organizadamente sus ideas, la felicito. Por ahí le hice un comentario en el chat en cuanto a que no Aristóteles como dualista, cuestión que habría que analizar más en detalle, ahí le hice una breve exposición. Y bueno, difiero de usted en cuanto a su defensa del dualismo, y claro, no voy a entrar en una polémica con usted ahorita, pero sí la invito nada más a pensar una cosa, que el dualismo, como ha sido una nota distintiva del hombre, no es lo mismo las almas animales que las almas humanas, crea un hiato en el mundo entre el hombre y la naturaleza, nos distancia. Y eso es en parte, y muy gran parte, lo expondré luego yo, en mi oportunidad, una terrible ruptura de la unidad del mundo. Y pasada, que esto requeriría un buen diálogo entre usted y yo, pues creo que es muy interesante, pero no es el momento. Gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, sí leía su comentario en el chat. Y bueno, ese es, digamos que es como mi interpretación, ¿no? Del ilimorfismo de Aristóteles. No me atrevería, ¿no? A contradecir esto porque no conozco quizás con suficiente profundidad, ¿no? El aristotelismo. Y con relación a esta ruptura, ¿no? A estas, pues no sé qué tanto se podría decir, este paradigma fragmentario, ¿no? Con el que vivimos, percibimos, pensamos el mundo. Y ahí vino a mi mente Dewey, ¿no? John Dewey, con esta
la mención que hace en Educación y Democracia, ¿no? Sobre todas estas dicotomías con las que solemos pensar el mundo, una de ellas tal vez la más importante, cuerpo y alma, y cómo tal vez podríamos decir que esto ha sucedido en lo que suelen llamar el mundo occidental, ¿no? Porque y de ahí también mi mención de los pueblos originarios, como en estas otras filosofías, pues este dualismo, no sé si podríamos incluso mencionarlo, ¿no? Parece ser que hay esta ruptura, o se da esa distinción, pero no como ruptura, ¿no? Y en un momento dado como esa distinción siempre es para reciprocidad, para complementar, para, tal vez como para entender también de mejor manera, para comprender. La verdad es que se me quedan muchas ideas, ¿no? Pero me parece que en la filosofía de los pueblos originarios, justo la perspectiva es otra, ¿no? En donde cuerpo y alma, hombre, ser humano, naturaleza, más que estar separados, están entrelazados, ¿no? Entretejidos, imbricados. Pero muchas gracias por su observación, por su comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, tan estupenda mesa. Gracias, doctora Carla, Roberto, Felipe. Y les invito ahora a entrar a la presentación del libro digital de Teresa Margolles, un estudio biopolítico de la autora doctora María Isabel Cabrera Manuel. Entonces, por ahí nos vemos. Un placer Muchas conocerles. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, René. De nada, nos vemos. Buen provecho.